Nadie vio venir esto. Durante décadas, María Victoria dominó el arte del silencio, elegante, serena, aparentemente intacta por el paso del tiempo y siempre envuelta en un halo de misterio. Pero ahora, finalmente ha decidido hablar. Y lo que insinúa sacude la imagen que generaciones creyeron completa. Su vitalidad, su memoria afilada, su estilo inconfundible. Nada de eso encaja con la historia que durante años se contó sobre ella. A eso se suman los rumores que nunca murieron del todo. Pedro Infante, admiraciones prohibidas y verdades enterradas bajo la edad de oro del cine mexicano. Y luego está el impactante momento en que el mundo fue informado de su supuesta muerte, solo para que fuera desmentida. Y el misterio se profundiza aún más. Entonces, ¿quién es realmente María Victoria y qué ha estado ocultando todo este tiempo? Quédate con nosotros, porque la revelación que espera al final es la que nadie esperaba. Nacida para el escenario. María Victoria nunca fue solo la audaz vedette que incomodó a la moral conservadora con vestidos atrevidos, ni únicamente la estrella que reinó en teatros y cines. Fue algo más profundo, incluso para quienes creían conocerla. Nacida en Guadalajara en una época en que México apenas comenzaba a modernizarse, creció rodeada de telas, partituras y el caos silencioso de la vida tras bambalinas. Su padre confeccionaba vestuarios para los artistas, su abuela guiaba a los actores hacia el escenario, y María parecía destinada no a mirar el espectáculo, sino a ser el espectáculo. Mientras sus hermanas estudiaban ópera, María absorbía su formación en las carpas itinerantes, donde el glamour se mezclaba con el sudor y el éxito se medía en aplausos espontáneos. Entre polvo y lonas, su voz comenzó a tomar forma, primero como una curiosidad familiar, luego como algo imposible de ignorar. A los 9 años, ya dominaba los teatros de revista, esos espacios vibrantes donde la risa, el deseo y la música convivían sin disculpas. Desafiando el statu quo, no era solo su voz lo que hacía girar cabezas, era su presencia. En una época en que se esperaba que las mujeres fueran discretas, María Victoria era descaradamente visible. No se limitaba a atraer la atención, la desafiaba, la transformaba y la convertía en arte. Los hombres la aplaudían sin reservas, mientras muchas mujeres la observaban con una mezcla de fascinación e incredulidad. ¿Cómo podía alguien cantar tan despacio, vestir con tanta audacia y moverse con tanta libertad, y aún así imponer respeto? Pisó el escenario cuando la mayoría de las niñas de su edad aún jugaban a ser niñas. Incluso entonces, se comportaba como alguien nacida bajo los reflectores. Compartiendo cartel con comediantes como Clavillazo, fue puliendo un estilo vocal que se volvería inconfundible. Alargaba las sílabas como si cada palabra fuera un suspiro contenido. Cantaba como quien guarda un secreto, o como quien reta al público a descubrirlo. La reina de las rócolas. La Ciudad de México era un público más exigente, pero también ofrecía mayores posibilidades. María lo enfrentó sin dudar. Se presentó en grandes recintos como el Teatro Ópera y el Follies, sin perder nunca la seguridad forjada desde temprano. En 1949, cuando fue invitada a actuar en la Carpa Amarga, más tarde conocida como el Teatro Blanquita, muchos pensaron que había alcanzado la cima de su carrera. En realidad, apenas comenzaba a escribir su leyenda. Su voz se volvió instantáneamente reconocible. A diferencia de otros que cantaban fuerte para ser escuchados, María cantaba bajo, y las salas quedaban en silencio. Su estilo era íntimo, casi conspirador. Canciones como «Estoy tan enamorada» no solo llenaban teatros, resonaban en cafés, hogares y rócolas de todo el país. Así se ganó el título de la Reina de las Rócolas, no como un halago, sino como un hecho. Grabó más de 500 canciones, cada una interpretada con una emoción contenida que se sentía vivida, no actuada. Amor,
escándalo y devoción. Fue el director de orquesta Luis Arcaraz quien insistió en que dejara un nombre artístico olvidable y cantara simplemente como María Victoria. Juntos recorrieron México y Estados Unidos, compartiendo escenario en numerosas ocasiones con Tongolele, en espectáculos que muchos aún consideran imposibles de igualar. Luego apareció Manuel Gómez, un empresario tradicional que se enamoró profundamente de una mujer que encarnaba todo lo no convencional. En el México de los años 50, su decisión de vivir juntos provocó un escándalo mayor que cualquier vestuario que ella hubiera usado. Su familia le dio la espalda, insistiendo en que una artista no honraba su apellido. María no discutió. Se concentró en su trabajo y en criar a su hija, Teté. Cuando esa relación terminó, lo hizo en silencio, sin espectáculo, solo con ausencia. Más tarde conoció a Rubén Cepeda Novelo, el hombre que trajo equilibrio a su vida. Serio y confiable, Rubén se ocupaba del hogar, de las finanzas y de las responsabilidades. Por primera vez, María se sintió protegida en lugar de expuesta. La muerte repentina de Rubén en 1974 rompió esa estabilidad. Aún joven, pudo haber comenzado de nuevo, pero decidió no hacerlo. Décadas después, diría simplemente que nadie más estuvo a la altura. Su devoción por Rubén se convirtió en un voto para toda la vida, transformando la pérdida en un símbolo silencioso y duradero de lealtad. Para María Victoria, un gran amor fue suficiente, una afirmación de identidad. En un mundo donde la lealtad suele desvanecerse tan rápido como los titulares, María Victoria se mantuvo aparte. Su fidelidad nunca fue un acto de sacrificio ni de martirio. Fue una afirmación silenciosa de quién era. Sin embargo, incluso ese amor aparentemente inquebrantable guardaba matices que ella eligió no compartir. Detalles que el tiempo mantuvo ocultos, recordando que ni siquiera las vidas más admiradas son completamente transparentes. Lejos de limitarla, sus decisiones personales fortalecieron su carrera. Con los años, María Victoria se convirtió en un punto de referencia para todo un estilo de interpretación, uno que fusionaba voz, elegancia y presencia en algo inconfundible. No fue solo actriz ni solo cantante, fue un ícono. Generaciones intentaron imitar su figura, su cadencia y su porte, pero ella nunca sintió la necesidad de competir ni de reinventarse para seguir vigente. Evitó tanto los escándalos como las modas pasajeras. Su permanencia fue su triunfo silencioso en una industria que vivía de la novedad y desechaba rápidamente a sus estrellas. Los admiradores imperturbables. La admiración la siguió siempre. Agustín Lara, maestro de la melancolía romántica, le envió versos y flores, y en una ocasión escribió que deseaba que la naturaleza misma pudiera volverse carne y perfume en su presencia. María recibió el gesto con elegancia, regaló una sonrisa y siguió adelante. Pérez Prado también le compuso una pieza especialmente para ella. La atención era constante, pero nada alteraba su equilibrio interior. No era que le faltaran pretendientes, era que su independencia era inamovible. Incluso los gestos románticos más grandiosos resbalaban sobre ella, incapaces de mover su determinación. El cine y el cofre sellado. En la pantalla, María Victoria reveló otra faceta de su brillo. Su talento floreció en la comedia, donde creó personajes que equilibraban sensualidad con inteligencia aguda, papeles que otros solo podían intentar sin caer en la parodia. En las películas de Paquita, su atractivo era el anzuelo, pero era su ingenio lo que conquistaba al público. El éxito fue inmediato. Las secuelas llegaron rápidamente y con los años participó en decenas de filmes más junto a leyendas como Pedro Vargas, Lucho Gatica, Prudencia Grifel y Jorge Ortiz de Pinedo. Fuera de cámara, sin embargo, permaneció profundamente reservada. Mientras muchos de sus contemporáneos llenaban las revistas con romances y escándalos,
María protegía su vida privada como un cofre cerrado. Esa discreción no impidió que surgieran especulaciones. Los rumores persistieron, girando siempre en torno a un nombre en particular: Pedro Infante. Y aunque María Victoria rara vez abordó esos susurros, su persistencia insinuaba una historia mucho más compleja de lo que las apariencias públicas dejaban ver, derribando el mito de Pedro Infante. Durante décadas, hubo un rumor que se negó a morir. Pedro Infante, el ídolo de Guamúchil, la voz que hacía temblar las radios y rendir los corazones, fue vinculado una y otra vez con María Victoria. Se decía que la había cortejado, que algo no dicho había ocurrido entre ellos, que incluso Irma Dorantes lo sabía. La historia creció con los años, repetida tantas veces que terminó por endurecerse como una supuesta verdad. María Victoria, como había hecho con tantos otros rumores, eligió el silencio, hasta que dejó de hacerlo. En lo que parecía una entrevista de rutina, desmontó el mito con una sola frase, directa y sin adornos: no, él nunca me cortejó. No hubo dramatismo ni pausas calculadas. Explicó con calma que, de haber Pedro cruzado esa línea, lo habría rechazado de inmediato, por respeto a Irma Dorantes, a quien consideraba no solo una colega, sino una amiga. Según María, el público malinterpretó la naturaleza de Pedro Infante. Su cercanía y calidez se confundieron con coqueteo. Las mujeres se le acercaban constantemente y él simplemente no las apartaba. Pero eso no significaba que invitara a la intimidad. Su relación, aclaró, nunca pasó de lo profesional. Compartieron micrófonos en XOBU, coincidieron en el trabajo y se trataron con respeto mutuo. Nada más. Con eso, una leyenda se derrumbó. No con escándalo, sino con una verdad dicha con sencillez y sin rencor. La verdad numérica. Cuando parecía que no podía haber una revelación mayor, surgió otra. Esta vez numérica y tan desarmante como la anterior. Durante años, el público creyó que María Victoria había nacido en 1927. Era un dato repetido en biografías, artículos y homenajes. Luego, casi con naturalidad, su familia corrigió el registro. En una celebración íntima, uno de sus nietos lo dijo sin ceremonia: tiene 102. No hubo negación, ni rectificación, ni intento de suavizar la revelación. Era simplemente la verdad. María Victoria se había quitado discretamente algunos años, no por inseguridad, sino por costumbre, algo que muchos artistas de su generación hacían sin pedir disculpas. Lo que sorprendió no fue el número, sino su estado. Seguía lúcida, impecablemente arreglada, aguda en la conversación y absolutamente ella, juguetona, elegante y dueña de su presencia. Mientras otros se escondían tras procedimientos y filtros, ella enfrentó al tiempo de frente y lo despachó con una frase tan seca como devastadora: «¿Tengo más de 100? ¿Y qué?». En ese instante, la edad dejó de ser un límite y pasó a formar parte de su mitología, un legado vivo. Su familia se ha convertido en la guardiana de ese legado. Sus nietos, integrantes del grupo de cumbia Pedregal, la han defendido públicamente cada vez que reaparecieron rumores, incluidos falsos reportes de su muerte. Con calma y firmeza aseguraron al público que estaba viva, bien y plenamente ella misma. Suelen compartir historias que revelan quién ha sido siempre María Victoria más allá del reflector. Una anécdota, en particular, permanece. Tras un evento desbordado de fans, alguien sugirió salir por la puerta trasera para evitar a la multitud. María se negó. En su lugar tomó a Pedro Infante de la mano y atravesó el mar de gente de frente, con la cabeza en alto. Los aplausos los rodearon. Esa imagen, la diva y el ídolo moviéndose sin miedo entre su público, capturó el espíritu de una época en la que la fama se compartía, no se escondía tras barricadas. Esa actitud nunca la abandonó. Décadas después, sigue anclada a la misma convicción.
La fama no significa nada sin la gente que la sostiene. Un templo de respeto. María Victoria nunca trató al público como una molestia. Lo trató como se trata a un altar, con reverencia. Nunca fue arrogante ni despectiva. Rara vez rechazó una entrevista y solía recordar a su familia una verdad sencilla. No olviden quién compra el boleto. Esa frase, más que cualquier trofeo o título, define su estatura. En tiempos en que la celebridad es fugaz y la relevancia se mide en clics, ella entendió algo duradero. El respeto sobrevive al aplauso. En su cumpleaños más reciente, las celebraciones comenzaron al amanecer, alrededor de las 6 de la mañana, y se extendieron durante todo el día. Muchos dudaron que resistiera la jornada. La resistió, compuesta, preparada y presente, como siempre. Para María Victoria, la edad es incidental. Lo que importa es cómo se habita el tiempo, cómo se está de pie, cómo se habla y cómo se recuerda quién se es. Y en ese sentido, ella nunca ha envejecido. Lealtad más allá del reflector. María Victoria nunca se ha doblado ante el viento. Quienes están más cerca de ella describen a una mujer que no se refugió en la memoria, sino que sigue habitando el presente con autoridad. Su hijo, Rubén Cepeda, habla de ella como de alguien radiante, no en un sentido nostálgico, sino como una persona plenamente viva. Su nieta Teté se refiere a ella con un orgullo que se siente actual, no heredado. No son testimonios de alguien que está siendo recordada. Son reconocimientos de alguien que aún permanece en el centro de su propia historia. Y hay una decisión que reconfigura la manera de entender todo su recorrido. Durante más de 5 décadas, María Victoria vivió como viuda por elección, no porque el amor no volviera a aparecer, sino porque ella lo rechazó. Las oportunidades estuvieron ahí. Propuestas, invitaciones, puertas que habrían devuelto los titulares a cualquier mujer de su estatura. Las rechazó todas. Rubén Cepeda había sido su eje, su equilibrio. Cuando murió, tomó una decisión silenciosa pero radical. No lo reemplazaría. En una industria adicta a la reinvención y al espectáculo, ella practicó algo mucho más raro: la continuidad. Su lealtad no fue performativa ni sentimental. Nunca convirtió la viudez en una insignia pública. Nunca la dramatizó. Simplemente eligió recordar a su esposo tal como fue, y al hacerlo, cerró la puerta a todos los demás. No fue sacrificio, fue elección, y duró toda una vida. Higiene narrativa. La verdad sobre Pedro Infante. Mientras la industria que ayudó a construir se transformaba en algo irreconocible, María Victoria no se volvió amarga ni defensiva. Observó. Y cuando habló, lo hizo con precisión. Por eso sus palabras sobre Pedro Infante tuvieron tanto impacto. No buscaban escandalizar ni reactivar su relevancia. Fueron un acto de claridad, lo que ella misma consideró una higiene narrativa. Durante décadas, el nombre de Pedro Infante se había vinculado al suyo solo por rumores. María los desmanteló con autoridad serena. Explicó que Pedro nunca fue el coqueteo insistente que exigía el mito. Las mujeres lo perseguían constantemente, dijo, y él simplemente no las apartaba. Pero eso no era seducción, era circunstancia. Nunca me cortejó, afirmó con sencillez. Y luego añadió la frase que cerró la historia para siempre. De haberlo hecho, lo habría rechazado por respeto a Irma Dorantes. No hubo amargura en su voz ni revisionismo, solo límites. En una sola explicación, disolvió décadas de fantasía, no negando el encanto de Pedro Infante, sino reafirmando sus propios valores. La revelación centenaria. Entonces llegó la revelación que nadie vio venir. Durante años, el público creyó que María Victoria se acercaba a cierta edad. La verdad era más contundente, ya había cruzado el siglo, y lo había hecho sin anuncios. La corrección no vino de ella, sino de su familia, casi por accidente. Se había restado algunos años del registro,
no por vanidad, sino por supervivencia. En su época, el talento de una mujer solía medirse frente a su edad. Quitarse años no era engaño, era estrategia. Cuando sus nietos confirmaron la verdad, la reacción no fue escándalo, sino asombro. Las redes sociales se llenaron de admiración. Los reporteros llegaron esperando fragilidad y se fueron atónitos. María Victoria estaba lúcida, meticulosa, impecablemente arreglada, corrigiendo datos históricos en plena conversación. No estaban entrevistando a una exestrella, estaban sentados con una institución viva. El acto final de entrega. Su familia ha elegido la protección por encima del beneficio. No comercian con su imagen ni subastan sus recuerdos. Una postura poco común en una época en la que la nostalgia es moneda corriente. Pero fue la propia María quien tomó una última decisión que reveló con claridad cómo entendía el legado. Hace años, donó la totalidad de su archivo personal a una fundación cultural. Cartas, contratos, fotografías inéditas, notas manuscritas, guiones, partituras e incluso vestuarios diseñados por ella misma. Todo fue entregado sin condiciones, sin regalías, sin control editorial. Comprendió que su vida no le pertenecía solo a ella, le pertenecía a la historia. No quería ser conservada como un monumento ni reducida a un solo relato. Quería ser estudiada, cuestionada, interpretada, no congelada, sino leída, como un clásico, la derrota del tiempo. Hoy sigue siendo una figura de peso y respeto. Se mueve por la vida como alguna vez cantó, alargando cada instante, saboreando su ritmo. María Victoria no solo sobrevivió a la época de oro, a las carpas, a los rumores y al olvido de la industria, los superó. Sigue siendo la niña que aprendió a coser entre bambalinas y la mujer que se negó a dejar que otros reescribieran su historia. Mientras algunos persiguen la inmortalidad a través del aplauso, María Victoria la alcanzó mediante la contención, a través del silencio, a través de la elección. El tiempo no la reclamó, ella lo dominó.